Bueno, pues buenos días a todos. Vamos a abordar el tema sobre la enfermedad hemolítica del recién nacido. Yo soy residente R5 de neonatos, Rubén Peregrina Soto, del Hospital Civil de Nuevo Guadalajara, Juan y Menchaca. Como tal, en este tema vamos a abordar un enfoque más al manejo actual de la incompatibilidad de RH-ABO, así como hablar de los anticuerpos atípicos, sobre todo poner un poquito más de atención en los de Kell y Duffy, así como unos puntos claves, que es hablar un poco sobre la utilidad real de la inmunoglobulina intravenosa según la evidencia reciente, más actual, y los criterios estrictos para examinar transfusión, así como el manejo del rebote de la hemólisis post-alta de un paciente. Bueno, pues es importante a manera como de introducción o preámbulo saber que la ictericia patológica en el recién nacido es de un origen hemolítico y la mayor parte del tiempo es de tipo inmunitaria. Como tal, esta enfermedad hemolítica se genera por destrucción anormal y acelerada de eritrocitos fetales, la cual va a estar mediada por anticuerpos maternos que son de clase IgG. Ahorita vamos a ver un poquito más sobre esto en la fisiopatología. Estos anticuerpos se van a fijar a los antígenos de los eritrocitos fetales para dar pues, los diferentes cuadros clínicos. Como tal, hablando un poquito de la epidemiología de este caso, sabemos que la ictericia es una condición muy frecuente en los neonatos. Se habla que al menos 60% de los recién nacidos a término van a presentar ictericia y el 80% de los prematuros la van a presentar. Aunque como tal sabemos, pues la ictericia es un dato clínico que nos orienta a pensar en pacientes con hiperbilirubinemia y abordar por las diferentes causas. Es la principal causa de hospitalización neonatal en la primera semana de vida y también el motivo principal de readmisión a una terapia en el primer mes de vida. Se habla de un 0,33% de mortalidad neonatal y bueno, hablando yo un poquito más en los información que tenemos actualmente en nuestro país, es el 1% de la población indígena que nos llega a presentar y cerca del 3% de la población mestiza en México es de factor RH negativo. La incidencia para inmunización es muy baja, incluso con anticuerpos contra el antígeno D detectados en menos del 10% en los pacientes. Bueno, ya hablando un poquito entre los temas más clásicos, que es la compatibilidad ABO y el RH, sabemos que la incompatibilidad del grupo sanguíneo ABO entre la madre y el feto se va a presentar cuando la mamá es del grupo O y el feto del grupo A o del grupo B. Y también cuando la madre es del grupo A o B y los fetos son del grupo AB. Aquí más o menos una imagen como que explica por qué es que pasa esta situación. Como podemos ver, bueno, aquí tenemos los diferentes tipos de grupos sanguíneos, el A, el B, el O y el AB sin meternos se ve en el RH. Como tal, vamos a ver que los diferentes grupos, en su caso, el grupo O va a tener anticuerpos anti-A y anti-B. Es por eso que cuando una mamá es del grupo O, pues, O y tiene un hijo que tiene el grupo A y el grupo B, es susceptible a tener una incompatibilidad de grupo. Sin embargo, vamos a verlo un poquito adelante, que es no tan frecuente no es tan característico que un bebito ABO llegue a presentar los datos clínicos de una hiperbilirubinemia, más frecuente en los bebés RH, negativo y positivo. Entonces, pues esto es un poquito que lo explica por qué llegamos a presentarla según el grupo sanguíneo, como ya lo vimos en la anterior diapositiva, en los grupos O, mamás grupo O, bebés grupo A o B, y también tenemos otra que es más frecuente para la clínica, que es la isoinmunización al RH. La isoinmunización o la inmunización RH se presenta con una mujer RH negativo, entra en contacto con un antígeno de la superficie de los eritrocitos RH positivos del producto de gestación, que pues no tiene tantos escenarios diferentes. Es cuando una mamá es RH negativo y el bebé llega a ser RH positivo. Vamos a hablar un poquito de fisiopatología porque también influye el embarazo de la mamá, cómo influyen las semanas de gestación en la que se presenta esta patología. Como tal, pues bueno, sabemos que los hematíes tienen glicoproteínas, que son antígenos de la superficie extracelular, los cuales son los que van a tener la capacidad de generar una respuesta inmune. Si es que un eritrocito fetal tiene un antígeno RH positivo en superficie, al entrar en contacto con el sistema inmune de la mamá, que va a ser RH negativo, va a ser identificado como extraño y va a formar anticuerpos contra esos antígenos. Como tal, pues bueno, sabemos que hay diferentes anticuerpos, creo que vamos a hablar, que están más asociados a una afección severa y otros un poquito menos, asociados raramente a una afección severa. Como tal, los más comunes, pues el que conocemos, el D y el C. Pero también los muy importantes, que se llaman los anticuerpos de Kell. Aquí tenemos otros, que son los de Colton, Duffy, otra parte de los Kell, que son los subtipos.
Y bueno, vamos a hablar un poquito más tanto del KEL como del DUFI, que es una parte de los objetivos que queremos tomar en esta plática. Como tal, son anticuerpos relativamente atípicos. El gen KEL, sobre todo, se localiza en el cromosoma 7 y es muy raro. Se habla de 1 en 1000 embarazadas. Va a ser muy asociado, pues, a mujeres que reciben una transfusión a lo largo de su vida y habla de una anemia hipoproliferativa, que es como la causa, digo, que es como la asociación más frecuente con estos. De aquí tenemos dos subtipos, que es el K1 y el K2. Como ya lo vimos en la tabla anterior, pues el K1 va a ser el más frecuente entre estos. Es la principal causa de enfermedad hemolítica al recién nacido en pacientes relacionados con KEL. Causa una anemia fetal por un secuestro esplénico de los glóbulos rojos y va a una supresión de la eritropoyesis fetal. El anti-K2, aunque también lo tenemos pendientes, es más raro y la verdad únicamente se produce por supresión eritropoyética fetal con títulos maternos más bajos que los que se utilizan para un valor crítico en los anti-RH, en los anti-RH. Como tal, hay otros de los que hablamos, que bueno, otro de asociado y que tenemos que llenar los objetivos del antidofi, el cual es consta de antígenos FYA y FYB. Como tal, estos no se usan tanto en la enfermedad hemolítica recién nacido, pero sí a la ictericia neonatal, que es como parte importante de estos. Bueno, hablando ya un poquito con la fisiopatología de esto, sabemos que los hematíes fetales, por todo el antígeno que está en el torrente sanguíneo, van a desencadenar procesos inmunológicos que llevan a la producción de anticuerpos contra el eritrocito fetal. Va a haber disrupciones de la barrera placentaria y van a llevar a los eritrocitos fetales a entrar en contacto con el sistema inmune materno. Sin embargo, esta respuesta también llega a ser más intensa o más asociada a patologías según las semanas de gestación. En el primer trimestre, el porcentaje de células que van a entrar en contacto con la mamá son del 3%. Sin embargo, conforme va aumentando el embarazo, pues va desarrollándose más el paciente, para el tercer trimestre va a haber hasta un 46% de contacto por la disrupción de la barrera planetaria entre las células del feto y las células de la madre. Entonces, relativamente, entre más maduro sea el recién nacido, tienen más riesgo de presentar una enfermedad hemolítica por las células fetales y maternas que van a entrar en contacto. Pues bueno, ya después de que se da el contacto entre los hematíes fetales y maternos, el linfocito B va a identificar un antígeno en la superficie de desencadenando la producción IgM. Sin embargo, pues bueno, sabemos que la producción IgM no va a ser el problema, sino que después de este proceso se produce una IgG, las cuales son capaces de atravesar la barrera placentaria. Las IgM no las atraviesan inicialmente, pues sobre todo por el tamaño que presentan. Las IgG sí pueden atravesar la barrera placentaria, pasan al torrente sanguíneo fetal y pues van a ver la destrucción de eritrocitos. Con destrucción de eritrocitos, inicialmente se fijan los anticuerpos IgG al antígeno de la superficie y pues una quimiotaxis que va a llamar a macrófagos a atacar la membrana celular del eritrocito, perdiendo una fragilidad osmótica y pues llevándolos a su destrucción. La vía de del complemento va a ser, se evidencia por la presencia del anti-A y el anti-B, donde produce un daño a la membrana del eritrocito y la hemólisis, que es la principal causa. Por eso, como sabemos que usualmente el segundo bebé o el segundo embarazo de una mujer es el que va a tener mayor riesgo de una enfermedad anti-RH, sobre todo pues por la inmunización que ya tenía previa y el desarrollo de IgG. Una vez ya desarrollado el proceso de sensibilización y hemólisis, va a haber una anemia fetal. El feto comienza una eritropoyesis extramedular como un método de compensación que se da, bueno, principalmente a nivel del hígado, va a desencadenar hipertensión portal, ascitis, homicidio cardíaca fetal y favorece la extravasación del líquido, lo que, pues bueno, va a ser en patología de las más graves que tenemos en neonatos, que es el hidrops fetal. Hay diferentes datos clínicos y factores de riesgo. Sobre todo los factores de riesgo, pues va a ser la incompatibilidad de grupo, se habla del sexo femenino, pacientes pretérmino y así como pues pacientes con un CUMS positivo. Las afecciones durante el embarazo, la mujer al llegar a tener algún traumatismo durante el embarazo o alguna exposición anormal va a tener más riesgo de que se pueda ver una disrupción en la barrera hematoplacentaria y llega a presentar lo que ya hablamos sobre la fisiopatología. La pérdida ponderal es la edad del recién nacido, las infecciones o colestasis, afecciones postnatales, la alimentación incluso del seno materno, no tanto que este sea un factor de riesgo, sino que muchos pacientes pues lleva a tener deshidratación y que puede generar también
hiperbilirrubinemia, que en este caso no serían pues de causa hemolítica, pero que llegan a presentar complicaciones en el paciente como tal. Y pues lo que hablamos de un evento sensibilizante en la mamá. Como tal, las manifestaciones pues son muy simples inicialmente, sobre todo la ictericia, que es una parte fácil que podemos identificar en los recién nacidos, en los primeros días de vida. Sabemos que el principal pico va a ser entre los 3 y los 7 días de vida. Sin embargo, en un paciente con incompatibilidad ABO o de RH, preferentemente o usualmente se van a encontrar en las primeras 24 horas de vida. Tenemos la anemia que va a ser macrocítica, policromatófila y reticulocitosis en algunos pacientes, salvo los anticuerpos mediados por anticuerpos de Kem, que esta es hipoproliferativa, no cuenta con la reticulocitosis, que es como una forma en la que la podemos evidenciar relativamente, y pues la patología más grave que tenemos en esta parte para nosotros, que es el IDOPS fetal. Como tal, el herido fetal se habla de una acumulación de líquido en dos o más compartimentos serosos que se presenta conforme disminuyan el grado de hemoglobina. Una hemoglobina con un descenso mayor a 7 nos va a generar un iridops fetal. Es más común en pacientes mayores a 22 semanas de gestación, como ya lo hablamos, a mayor edad en los trimestres, pues es más probable que haya una disrupción en la barrera hematofetal. Se va a presentar con ascitis fetal, derrame pleural y edema en el cuero cabelludo, que pues va a generar una hipoalbuminemia y disminución de la presión coloidosmótica, aumento de la permeabilidad capilar y aumento de las presiones venosas centrales, sobre todo con un bloqueo funcional del sistema linfático a nivel del conducto torácico. Esta patología pues es de las más graves que tenemos, con una mortalidad también muy elevada y con muchas complicaciones en la etapa neonatal. El diagnóstico de de una anemia hemolítica, perdón, pues bueno, inicialmente nosotros tenemos manejo con una VH, unos niveles de reticulocitos, que en este caso vamos a tener reticulocitosis. Podemos tener pues siempre hiperbilirrubinemia, en capacidad de grupo ABO y factor RH, así como un CUMS positivo y un frotis de sangre periférica que nos va a permitir pues bueno, ver las diferentes alteraciones a nivel hemático que ya hablamos. Como tratamiento, pues bueno, tenemos diferentes pautas y conforme se han ido investigando, se han encontrado diferentes, pues puntos a diferentes tratamientos. Sin embargo, sabemos que la piedra angular de nuestro manejo, pues bueno, inicialmente las metas, que van a ser prevenir una muerte por anemia severa o hipoxia, evitar la neurotoxicidad por la hiperbilirrubinemia, evitar la esterilización, digo, lograr una estabilización respiratoria y hemodinámica y determinar la necesidad de fototerapia y o exsanguinotransfusión, que es la parte más importante. Como tal, pues bueno, la piedra angular de nuestro manejo sigue siendo la fototerapia. ¿Qué es la fototerapia? Bueno, es una luz la cual se va a encargar de convertir la bilirrubina en lumirrubina, que es un compuesto soluble en agua, el cual vamos a poder excretar del cuerpo sin necesidad de haber una conjugación hepática, que pues es de las principales causas por la que hacemos una hiperbilirrubinemia. Se sabe pues que tenemos diferentes tipos de luces. La luz azul, sobre todo, absorbe la mayoría del pigmento cuando la longitud de onda penetra el tejido y absorbe la bilirrubina. Y ante eso tenemos diferentes tipos de tratamiento. Existe la luz blanca fría, la luz azul, la luz especial azul y las mantas de fibra óptica, cada una pues con sus características. Sabemos que la luz azul actualmente es la que tenemos mayor uso, la luz azul LED. Sin embargo, pues bueno, estas son las demás que podemos utilizar. Como tal, ¿qué tenemos que vigilar con la fototerapia? Se espera en un manejo con fototerapia una disminución de 0,5 miligramos sobre decilitro por hora en las primeras 4 a 8 horas. Sin embargo, tenemos manejo con fototerapia simple y fototerapia múltiple. ¿Cuándo vamos a poder utilizar la fototerapia múltiple? En bebés con hiperurbinemia que no responden al tratamiento convencional o en casos que requieran una rápida reducción de los niveles séricos de bilirrubina. Usualmente nosotros tenemos tablas para poder identificar cuándo necesitamos cada uno de estos, cuando el nivel de bilirrubinas está en rangos de fototerapia o está en rangos de exsanguinotransfusión. ¿Qué tenemos que vigilar también? Pues bueno, ¿cuándo podemos llegar a retirar una fototerapia? Si el nivel de la bilirrubina cae 50 minimoles por debajo del umbral de exsanguinotransfusión, se debe retirar una fototerapia múltiple y continuar únicamente con una fototerapia simple. Vamos a hablar un poquito de las complicaciones que puede llegar a tener una fototerapia.
Además, repetir la medición de bilirrubinas cada 4 a 6 horas desde que se inicia la fototerapia y cada 6 a 12 horas cuando el nivel ya se haya mantenido estable o que mucho mejor aún esté disminuyendo. Hay que retirar la fototerapia cuando las bilirrubinas han descendido al menos igual 50 milimoles debajo del umbral para la fototerapia y siempre es importante comprobar un rebote significativo en pacientes con riesgo, cuando se tienen que tomar los controles de 12 a 18 horas después de haber suspendido esta fototerapia. Como les comento, pues bueno, hay complicaciones a corto y largo plazo, por lo que es importante también saber cuándo, en qué momento retirar las fototerapias. Bueno, a corto plazo, simplemente por la interferencia de la interacción madre-hijo, al saber que pues el bebé tiene que tener un manejo con una fototerapia continua. Alteraciones en la temperatura, tienen riesgo de deshidratación los bebés, así como alteraciones electrolíticas, el síndrome del bebé bronceado y alteraciones en el ritmo cardíaco. Pero a largo plazo también se han encontrado diferentes afecciones como el cáncer de piel, un nevo melanocítico, enfermedades alérgicas, persistencia del ducto arterioso que se ha encontrado en algunos pacientes relación y lesiones de retina. Ya con la luz azul se han disminuido un poco, pero tienen el riesgo también estos pacientes. Algo que está muy como controversial en el manejo de la hiperbilirrubinemia, sobre todo en rangos en hiperbilirrubinemias que no responden adecuadamente a la fototerapia o que se encuentran en rangos de exsanguinotransfusión en sus primeros manejos, pues es el uso de inmunoglobulina. La inmunoglobulina como tal lo neutraliza patógenos, modula el sistema inmunitario y bloquea receptores que destruyen los glóbulos rojos. Esta como tal actúa proporcionando anticuerpos funcionales y bloquea rutas de destrucción celular mediadas por anticuerpos. Bueno, va a saturar y bloquear receptores FC en las células del sistema inmunitario del bebé. Va a impedir que los macrófagos reconozcan y destruyan los glóbulos rojos, como lo comentamos inicialmente, que es lo que pasa cuando hay hemólisis, perdón. Y pues bueno, al hacer esto va a reducir la hemólisis. Sin embargo, hay mucha información nueva, se ha estado actualizando, en la cual se habla que la verdad es que no hay una respuesta significativa en cuanto al uso de inmunoglobulina I-B a reducir la ansiedad sanguíneo o la duración de la fototerapia en pacientes con enfermedad hemolítica. Sin embargo, también se ha visto en muchos artículos en muchos países, incluso en Europa, en los cuales se ha estado utilizando la inmunoglobulina IG, aumentando su uso en algunas regiones y relativamente sí con alguna respuesta, limitando el uso de xeniotransfusión. En la última revisión de Cochrane, pues dice que no hay pruebas suficientes para recomendar su uso en la enfermedad hemolítica, pero sí que se tiene que seguir investigando. Como les digo, en muchos países se ha estado utilizando y han tenido resultados, pues, satisfactorios. Como tal, nosotros en lo que nos guiamos en la parte neonatal son las guías AAP y las NICE, en las cuales se recomienda considerar la inmunoglobulina en los casos de enfermedad hemolítica grave por RH o ABO, cuando los niveles de bilirrubina se acercan al umbral de transfusión a pesar de otros tratamientos. No es el tratamiento de primera línea como tal, siempre tenemos todavía el primer manejo a la fototerapia y se ha encontrado en algunos pacientes riesgo de enterocolitis necrosante y hemólisis severa. Como tal, el riesgo de enterocolitis necrosante, la verdad es que en algunos artículos sí se ha encontrado que hay relación, en otros la verdad es que no. Que sí está como más descrito, que sí hay riesgo de enterocolitis inicialmente, pero no de mortalidad, y que también no hay riesgo de que la enterocolitis, como que agrave una enterocolitis la inmunoglobulina. Entonces, pues bueno, la verdad es que todavía falta más información para poder dar una pues como una recomendación más certera sobre utilizar o no la inmunoglobulina. Lo que sí está muy descrito en la parte natal es la exsanguinotransfusión, la cual, pues bueno, no es más que eliminar rápidamente la circulación de la bilirrubina y anticuerpos y reducir el riesgo de encefalopatía, hemólisis y anemia, que son las tres principales complicaciones de la hiperbilirrubinemia. La exsanguinotransfusión consiste en tomar pequeñas alicuotas de la sangre del recién nacido, las cuales se van a sustituir por la misma cantidad de sangre de un donador. Se necesita uno o dos catéteres centrales y bueno, estas se van a repetir hasta que el volumen de sangre del recién nacido se sustituyó dos veces y tenemos que tener controles de bilirrubinas, los cuales se van a tomar 2 horas después de realizar el tratamiento y se va a revalorar la necesidad de otro recambio. ¿Qué se recomienda en las guías? Y está descrito iniciarlas inmediatamente en hiperbilirubinemia grave y en pacientes que presenten datos de encefalopatía aguda. Incluso como tal, no se menciona que tenga que ser
pacientes con un positivo o hemólisis. Si tenemos estos datos de hiperuremia grave o encefalopatía, es el tratamiento de elección el que se tiene que realizar. Hay diferentes indicaciones de transfusión, como les comento, no únicamente las causas de hemólisis. Tenemos el aumento de inmunidad por la sepsis, en pacientes con enfermedades autoinmunes, también en pacientes que tengan alguna intoxicación por algún medicamento, en pacientes con anemia grave, pues sabemos en pacientes con policitemia que se va a hacer preferentemente con solución salina en lugar de con controlados hemáticos en pacientes con hiperleucocitosis también, pues que es más común en la parte hematológica, y en pacientes que tengan alguna crisis por anemias falciformes, este, y pues bueno, como tal, esto sería todo por hoy. Muchas gracias. En Estados Unidos. Entonces, tampoco estamos exentos de que estos niños nos presenten una incompatibilidad al antígeno que, Ok. ¿sí? Cuando el papá es KEL, cuando la mamá es negativo o cuando la mamá ha tenido ya un producto que es positivo. Entonces, como ya lo dijiste bien dicho, nada más sí quiero aclarar un poco porque yo creo que ustedes manejan perfectamente lo que es hizo inmunización por grupo ABO y RH, pero un poquito a lo mejor reforzar el hecho de que estos niños se presentan entre las 2 y las 8 semanas y no se van a presentar como ictericia, se van a presentar como anemia y anemia hiporegenerativa o hipoproliferativa. ¿Y por qué? ¿Alguien sabe por qué? Sí, por los anticuerpos anti-KEL lo que hacen es una inhibición de la eritropoiesis al eliminar la ERT. Ajá. Es decir, no hemolizan los eritrocitos, No se actúan en produce. los precursores, ¿de acuerdo? A diferencia de las otras incompatibilidades aquí, sí hemolizan un poco, por eso da ictericia leve, pero más bien es en precursores donde bloquean y hay hipoproliferación. Entonces, aquí, Said, ¿cuáles serían las características de este paciente? Pues es un, Recién probablemente nacido de ¿cuántas fue, semanas? fue un recién nacido de término, lo más probable, que en su nacimiento tuvo ictericia leve, sin embargo, pues al mes, a la tercera semana y al mes de vida pueden presentar una anemia con niveles de reticulocitos bajos para la edad. Pueden tener esplenomegalia, y pues tienen la anemia que no se explica por otra causa y se puede Claro. fenotipificar al paciente. Y que no es tanta la ictericia, Ujú. es más bien anemia. ¿Y ahí cuál sería el algoritmo de tratamiento o de seguimiento? Pues como son anticuerpos temporales, generalmente se limitan y va a depender del grado de la anemia. Hay artículos que hablan de que se ha utilizado la aplicación de eritropoyetina en estos pacientes para mejorar la eritropoyesis y que se ha visto que son efectivos, pero depende de la gravedad de la anemia, si se transfunde o no, de acuerdo a fenotipo. De acuerdo. Y sí, hay por ahí algunos artículos que dice que como el problema básicamente es en la no producción, pues pongas eritropoyetina, a diferencia de estas otras incompatibilidades. Y que en algunos pacientes, en algunos artículos se dice que además de la eritropoyetina des hierro y ácido fólico. Ah, sí, sí, sí. Porque como vas a incitar una eritropoyesis,
si no tiene buenas reservas ese niño, pues va a ser una eritropoyesis anormal, ¿no? Deficiente de hierro, deficiente de B12 y folato celular. Entonces, aquí, ayer que estaba yo un poquito revisando este tema, me surgió, generalmente no nos hablan a nosotros ustedes porque lo hacen perfectamente, pero ¿qué hacen en esos casos? Si les llegan niños después del mes de edad con esa anemia hipoproliferativa y con ictericia leve. Pues la verdad es que aquí con nosotros, yo no, a mí nunca me ha pasado. Nos llegan los pacientes, sí, pero una semana, 2 semanas es lo más que me ha llegado. Pero sí, le damos seguimiento. Después del mes ya no nos vemos nosotros de ya no tenemos ok. Eso realmente nunca nos hemos la doctora Laura es quien ve esa consulta, ¿verdad? Pero de los patológicos. Sí. A lo mejor estos niños se van como normales, era como patológicos. Tal vez llegan después del día 28, como si hace la clasificación ya de pediátrico y de neonatal. Pues yo creo que nada más aquí es tener en mente que digo, no porque aquí no se realice, Sí, a donde claro, ustedes pensar. vayan es el fenotipaje completo. Y quien tenga esa característica, pues darle el seguimiento. Ujú. Porque si no, exacto, le llega a pediatría o al médico general y pues no van a saber ni por dónde. Sí, de hecho. Respecto al DUFI, ¿algún comentario? ¿Sabe Mm, alguien de los chicos? Pues que son demasiado, que son causas muy raras de hemólisis, son hemólisis más leves, pues es como de descarte. Si ya descartaste el KEL y el RH, lo que sigue es descartar el MNS, TOFI, e inclusive los otros atípicos, Ujú. pero que ya Más raros. no raros. Y generalmente en la fenotipificación de banco de sangre te hacen DUFI y algunos MNS. Ajá. Y el Kelly, ¿no? Alica. Y el Kelly. Ahora, ¿ustedes qué parámetro toman para que sea un CUM significativo? ¿Qué dilución? ¿Uno a cuánto? O con que le salga positivo ya. Sí, usualmente lo encuentro. Ujú. Porque también se dice que para el 16. Kelly Es un encuadre. es 1 en 4 o 1 a 8 cuando mucho, cuando para el otro es 1 a 16, ¿no? Entonces, a lo mejor tener un poco de cuidado cuando les reporten los CUMS, que no nada más se los reporten así como Los que positivo. Ajá. Ver qué dilución, a qué dilución es lo positivo. Ok, doctora. Muy bien. ¿Algún otro ¿Y cuál es el comentario? significativo, perdón? Para el KEL, 1 a 4. a 4. Ah, ¿No vas a explicar algo? sí, Perdón. adelante, sí. Esto no es para los, sí, bueno, también para ustedes, pero más para los de hematología. En el sistema RH, la proteína RH es una proteína muy grande. Entonces, esta proteína muy grande tiene diferentes sitios de epítopos. ¿Qué significa estos sitios de diferentes uniones anticuerpos? Entonces, uno de esos sitios es el más importante, que es el sitio D. ¿Ok? Por eso existen los anticuerpos RHD, que pueden ser positivos o negativos. Y hay otros sitios de unión en diferentes partes que son más pequeñas y que en menos significancia clínica. ¿Qué quiere que la significancia clínica de anticuerpos? Recuerden que es si hacen hemólisis o no. Entonces, estos sitios más pequeños son la C y E. Pero de C y E hay alternativas de creación de estos sitios, donde solo se cambia un nucleótido por otro, y así que se cambia un aminoácido por otro. Entonces, esas variaciones son C minúscula y E minúscula. Dependiendo de del genotipo del paciente, se va a expresar este fenotipo en la proteína. Estos van a ser sitios de unión de anticuerpos. En D no hay D minúscula, porque simplemente como se hereda el D, no puede haber una variante de minúscula, puede haber una D débil, por de acuerdo a la expresión. D débil significa o que el sitio es muy poco antigénico o que hay muy pocos sitios de unión al anticuerpo anti-D. Es por eso es que es importante cuando nosotros nos hacen una fenotipificación de los grupos sanguíneos, nos van a reportar que el paciente pues es T, C, E o diferentes y va a ser de acuerdo a los sitios de unión de lo que tengan los pacientes. O sea, por eso es cuando cuando lean esto cuando pasemos a lo de banco de sangre y también a lo que cuando relean el tema van a ver de que esto del DSG. Y mientras que el KEL es también
una proteína, porque los antígenos eritrocitarios son glucoproteínas y proteínas. El que él es una proteína, es importante saber esto porque en las mujeres fértiles, en edades fértiles, generalmente se recomienda hacer las transfusiones fenotipicadas que negativos para evitar estas isoinmunizaciones. Ese es en todas las mujeres fértiles. En este banco de sangre, pues no nos fenotipifican, pero vamos a trabajar en lugares donde va a ser de norma, porque ya es norma fenotipificar. Y no sé por qué no se hace, pero sí está en la norma de banco de sangre fenotipificar todas las unidades de sangre. Y pues vamos a encontrar muchas veces abajo que va a ser O positivo, D, C, E, K, P, alfa, F, I, alfa, así. Y pues tiene el antígeno D, tiene el antígeno C, tiene el antígeno E minúscula, es que el P alfa positivo, DOFI alfa, ¿sí? Y eso es, nos vamos a encontrar mucho en las unidades del banco de sangre que están tipificadas. ¿Sí? Sí, muy bien, de acuerdo. Y eso sería importante para la toma de decisiones, para vigilar a esos pacientes más Sí. allá de los 3 días que están con ustedes, por ejemplo, 5 días. ¿Cómo sabemos los títulos? Porque nomás he visto que lo reportan en curso. Lo Sí, pides, generalmente en cruces, pero tú vas y lo ves. Y te lo dices, lo quiero por favor, en cuantificar. En dilución. Sí. ¿Algún otro comentario, chicos? ¿Alguna duda? Y en el recién nacido, es muy importante la hemólisis de recién nacido, es la hemólisis de fetal, porque la aparición de los anticuerpos, la clínica puede aparecer a partir de las 5 semanas de gestación y puede aparecer hasta la sexta semana de gestación. Y muy importante es el ultrasonido del segundo trimestre, el que se hace a las 22 semanas de gestación, que se hace un ultrasonido Doppler de la cerebral media del bebé. Entonces, que en ese ultrasonido de la cerebral media del bebé, lo que ven es el grado de anemia del paciente. Si el bebé sale con tensiones de la cerebral media baja, hay un tratamiento que son las transfusiones intrauterinas. Pero aquí es muy importante que todos conozcamos que estos llevan un riesgo muy grande porque generalmente se agarra la vena umbilical o se agarra la vena intrahepática del bebé. Y al momento en que se funciona esto, hay un vasoespasmo que puede provocar la muerte fetal. Y generalmente estos pacientes, estas transfusiones intrauterinas se debe de hacer con relajantes musculares, o sea, cuando se accede aquí, se inyecta un relajante vascular y se hace la transfusión para evitar este vasoespasmo. Y eso se hace con un anestesiólogo siempre. Nosotros como hematólogos nos van a interconsultar nada más para lo de la sangre, pero también es muy importante que conozcamos todo esto porque tiene muchas complicaciones para el bebé y nos van a preguntar cuánto se va a transfundir. Y eso va a depender del hematocrito que se obtenga cuando se acceda a estas venitas. O sea, se va a acceder a esta venita, se va a tomar una muestra de sangre y en el mismo equipo quirúrgico que está ahí, se debe de haber un equipo donde te tome el hematocrito. Y tú vas a sacar el hematocrito y hay unas tablas que te dicen que de acuerdo a cuánto lo quieres llevar de hematocrito, va a ser el coeficiente por lo cual vas a multiplicar el peso estimado y va a ser la cantidad de sangre que vas a transfundir. Si tú quieres elevar 10% el hematocrito, lo multiplicas por 1,02 y así hay para cada hematocrito. Y pues esta parte de sí nos corresponde a los hematólogos. A los hematólogos. A ustedes les toca hacer lo que es, o quién lo hace, sí lo están haciendo, ¿no? La medición de las de materno fetal. Y si hacen transfusiones intrauterinas. ¿Les ha tocado a ustedes? Métanseles a ver todo eso. ¿Con qué valor lo hacen? 1.5. Sí, ¿verdad? O mayor de 1.5. Es muy interesante toda esta área. Fíjate que no sé si el mato de adultos les apoye ahí, no sé quién, pero vamos a hablar. O ellos. Pues los propios O ellos. ¿Y qué les gusta lo de- Sí, adelante.
En cuanto a los anticuerpos, Lucy, pues sí, ya lo comentaron y pues yo revisé que si hay una disminución y que se espera que para los 6 meses de edad pues ya están remitidos y ya no existan. Entonces, teóricamente el seguimiento se hace hasta esta edad o se sigue por más tiempo. Generalmente se dice que es cuando ya el parteaguas entre los grupos sanguíneos del niño cambian, que son 4 a 6 meses. Okay. También para el que Y los seguimientos igual son con estudios con reticulometría, reticulocitos sobre todo. Reticulocitos es el papá de todos junto con la biometría hemática. El CUMS solo sirve para el diagnóstico, el CUMS no sirve para el seguimiento porque su positivización puede estar hasta 6 meses, 1 año, 3 meses, puede seguir positivo. Inclusive los títulos pueden incrementar, pero ese incremento de los títulos no significa que el paciente va a hemorizar más, simplemente elevaron esos títulos. Solo sirven para el diagnóstico. Pero entonces ya el seguimiento me va a preocupar ya nada más los Reticulocitos y la VH. Y la biometría hemática. Y si a los 6 meses bien ya puedo darlo. Y aquí se habla de que los reticulocitos y aquí no los reportan en porcentaje. La verdad es que serían reticulocitos tal cual, ¿sí? Porque se dice que si tú tienes un paciente que a las 8 semanas te hizo anemia regenerativa o hiporregenerativa en quien no fenotipificaste o que sí te salió un KEL, estás ante la eminencia si tienes menos de 50,000 reticulocitos, estás ante una anemia hiporregenerativa. ¿Qué tienes que hacer? Pues darle el sustrato, darle eritropoyetina para hacerla regenerativa. ¿Ves? ¿Algo más? ¿No? ¿Quedó todo claro respecto al tema? ¿Quieres comentar? Pues la prevención, ¿no? Cierto, cierto. Creo que en tu plática iniciaste con eso, ¿no? Las medidas. De Es prevención. prevenir, es como que es lo más importante. O sea, identificar oportunamente el grupo sanguíneo de las madres o en banco de sangre las precauciones al transfundir a las mujeres en edad fértil. Ajá. Sí. Y esto que hablabas acerca de la enterocolitis, bueno, ya también creo que tú nos vas a hablar un poco de eso, Sí. ¿verdad? En las guías de transfusión. Pero les comento que Samantha, la residente de pediatría, ya le vamos a mandar ahora la tesis completa para ya presentarla el 10, tenemos la cita. Todavía estamos analizando los datos, pero es un tema muy bonito, no es exsanguíneo transfusión, pero finalmente son transfusiones de eritrocitos. En los prematuros, más de 3 transfusiones relacionado con broncodisplasia, retinopatía y enterocolitis necrotizante, ¿no? Y bueno, sabemos que es multifactorial, finalmente, pero aquí específicamente en estas anemias, porque pues no nomás es la hemólisis y la ictericia, hizo anemia, e hizo hipoxemia, y hizo daño tisular por ahí, más aparte pones eritrocitos que sabemos por qué mecanismo es el que ocasionan ese daño oxidativo, radicales libres y todo esto, pues seguramente no es que sea la causa, pero sí es factor asociado probablemente pues a enterocosis, ¿no? Pues sí falta mucho que decir aquí, ya nos lo dirá Byron en el siguiente tema, pero yo creo que más que nada aquí es la sensibilización a quién sí transfundir y a quién no transfundir. No es un acto inocuo, son boletitos para la lotería de muchas cosas y tan mala suerte que la lotería ese niño nunca se la saca, pero la lotería de una retinopatía, de una enterocolitis o una microdisplasia sí se la saca. Es el siguiente tema, entonces para revisarlo todos, por favor. Si no hay más preguntas, creo que hoy concluimos con este tema y te agradecemos.